Empezamos la sesión. Vale. Hoy me toca hablar a mí y leer a mí, hacer de monitor a mí, habrá que hacerlo en rotación. Buenas tardes, es la segunda sesión del seminario sobre el libro de Curi Camacho, sesión del 13 de abril del 2023. Estamos en los prólogos. Hoy llevábamos como lecturas de la página 45 al 82, quizás es demasiado texto. Quedaba alguna cosa pendiente de las otras últimas páginas del otro día que a mí sí que me gustaría comentar, que son dos. Me parece que Antonio quería comentarlos. Perdón. Sí, pero vaya, te cedo la palabra gustosísimamente, si quieres. Nos habíamos quedado en la página 30 de la introducción, pero vaya, y en realidad yo pensaba liquidarlo en 2 minutos porque creo que se repite ya, básicamente reitera las ideas que ya ha presentado la vez anterior. Iba a acabar un poco por hacerlo más formal y por no darle carpetazo así, liquidarlo de manera abrupta, pero sinceramente no pasaría nada porque ya pasemos a lo fundamental. Creo que con lo comentado en la sesión anterior, en la primera, queda más que presentado y entendido el sentido de la introducción, ¿eh? O sea que sí, que te cedo la palabra si quieres comentar algo de esa parte de la introducción y pasas ya al capítulo 1. Vale, bueno, yo creo que en estas páginas anteriores que yo no pensaba, que se me había pasado comentar, hay una crítica a la historiografía propia mexicana por parte de un mexicano que en algún momento coincide incluso con literatura escrita por algún gran escritor muerto ya mexicano, Ibargüengoitia, que sobre la mitología republicana mexicana, ¿no? Ibargüengoitia era un escritor de izquierdas que muere en un accidente de avión en el que murió también el profesor Rama, Ángel Rama. En esas páginas se maneja la idea de etos, una identidad en la alteridad, etos, y bueno, evidentemente hay referencias a... Bueno, ocurre con este final algo que va a pasar mucho en el capítulo que vamos a iniciar, que es muy caótico, ¿eh? O sea, yo lo encuentro muy... Hay demasiadas cosas. Estos textos no están en el libro que él publicó. El libro que él publicó es mucho más pequeñito, muchísimo más ordenado, ¿no? Lo que sí que quería, bueno, yo sí... A ver... lo que sí que quería es señalar, primero, se habla de filosofía y teología, dado que yo creo que tanto para un creyente como para un no creyente, el hecho de que se tengan que elaborar nuevas filosofías y nuevas teologías indica que la teología es pensamiento humano. Si la teología estuviera predefinida desde el principio, no debería cambiar, ¿no? La teología es siempre signo de los tiempos, sea para creyente o sea para no creyente. Es decir, algo hay que hace que un teólogo reelabore los signos de los tiempos, le obligan a pensar las cosas nuevamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es conveniente decirlo, puesto que vamos a ver tanto la teología nueva como la filosofía nueva de un gran teólogo y un gran filósofo que es Suárez, ¿no? Porque Suárez se ve en la necesidad de hacer una nueva filosofía, porque que es orgánica de su teología, a mí en esto no me cabe duda, porque Suárez se ha visto en la necesidad de hacer una nueva teología. Hay una experiencia histórica, hay una experiencia nueva, disruptiva, que lleva a una serie de necesidades. Creo que tanto para un creyente como para un hegeliano como yo, el espíritu del tiempo, los signos de los tiempos permiten territorio de acuerdo, ¿no? Que el espíritu del tiempo, los signos de los tiempos sean decisión divina, o sea, inmanente. Esto tenemos aquí este amplísimo territorio de acuerdo. Aquí hablaba de una teoría, la teoría de los mundos posibles como teoría sui generis de la teología. Esto en la página 36. ¿Cuál es el elemento fundamental que obliga
a una nueva filosofía y una nueva teología. El concepto de historicidad. Con el lenguaje de la época, Suárez, Molina y el gran filósofo también. Perdón, Joaquín, vamos a avisarle a Pepe que ponga, que quite el sonido porque está manejando papeles y si está Perdón. Vale. Descubren que hay grandísimas transformaciones civilizatorias que se están produciendo y grandísimas diferencias entre civilizaciones que están descubriendo. La Iglesia Católica y en concreto las órdenes más extendidas y mejor organizadas, como por ejemplo los jesuitas, están constantemente enviando a la central de la orden, informes que hoy en día pasman a los propios antropólogos. Informes de la civilización china, japonesa, los indios de Goa, los indios americanos, aztecas, o sea, informes que hoy en día usan los antropólogos inteligentes y los pasman. Entonces, ese comprender la cantidad distinta de eticidades, de culturas, civilizaciones y ese comprender la cantidad de transformaciones que se están produciendo pueden ser interpretadas de dos formas. Una, como el mundo está en el pecado, hay una sola forma de vida adecuada, hay una sola forma de civilización adecuada, o el mundo el mundo está en manos del ser humano por voluntad divina y los seres humanos generan transformaciones con su actividad, protagonizando su actividad. Los seres humanos han generado múltiples civilizaciones. Esto obliga a generar una nueva antropología, una nueva ontología antropológica. Creo que conseguiremos, ya se ha colgado el texto de Fernández Burillo, ¿no? No, se colgará el texto de Fernández Burillo, que es un profesor de instituto un finísimo profesor ya jubilado de Lérida, que estudia perfectamente con gran finura a Suárez y explica que la clave de Suárez lo mismo va a hacer, sin lugar a dudas, el libro la clave de la nueva metafísica suareziana es una clave antropológica. Y la clave nueva antropológica es la de la antropología de la historicidad humana. Y para eso hay que retirar toda categoría heredada que bloquee la noción de historicidad. Por lo tanto, hay que retirar toda categoría de la física aristotélica porque es determinista, es causa-efectista, no permite la historicidad, no permite la idea de los mundos posibles, de los mundos contingentes posibles. Esto de los mundos posibles llega a Leibniz. Todo es el mejor en el mejor de los mundos posibles, que es la burla que le hace Voltaire. O sea, los mundos posibles, es esta línea. Y la clave que obliga a sistematizar y a reordenar todo es esta experiencia histórica de cambio del mundo. Y para un creyente esto obliga a hacer eso que en dos ocasiones nos dice Curi Camacho que es una monstruosidad. Cambios teológicos monstruosos, nos dice. Bueno, yo aquí quería insistir en esto, la teoría de los mundos posibles es la comprensión de la historicidad ontológica del ser humano, y esto obliga a dos cosas, a una nueva filosofía y a esa nueva teología de la ciencia condicionata, porque si todo es debido a la divinidad, tenemos que justificar, y esto se puede hacer por filosofía, o sea, por lo que ellos llaman teología naturalis, la historicidad humana, como que la divinidad ha creado un ser y le ha dotado de capacidad de autoproducción y de autoelección, pero esto les crea a ellos, a los creyentes, un gravísimo problema. Es el problema de el saber cuál es la forma en la que Dios
conoce la historicidad humana que por voluntad suya no es voluntad suya. Por voluntad de Dios ha quedado en manos de la acción humana. El ser humano es causa libre. Sería como una divinidad por obra de Dios. Causa sui. Dios es causa sui, es una aseidad, pues Dios ha creado al ser humano como causa libre y le deja autoproducirse. Entonces se genera eso que para Curi Camacho en 2 ocasiones usa la palabra articulación monstruosa, y es la necesidad de construirle, de cambiar la propia ontología divina y crearle a Dios un tercer tipo de conocimiento, que es eso que se llama la ciencia media o ciencia conditionata, una capacidad divina de conocer aquello en lo que él no tiene en absoluto parte y está por crearse y él no puede. Bueno, esto lo iremos viendo, pero yo quería dejar aquí señalado que es formidable porque es pasar a reflexión teológica por parte del creyente la historicidad humana y cómo Dios puede conocer algo que no predetermina, no está predeterminado, ¿eh? O sea, es la no predeterminación, la total libertad de autocreación humana la que obliga a este ejercicio, primero, de generación de una filosofía que explique eso, y segundo, de tratar de elaborar una teología que permita pensar que cómo Dios puede conocer eso. Eso, por suerte hoy en día las cosas no son. Eso es considerado hoy día, y sobre todo desde el mediados del siglo XIX, desde una encíclica llamada la Aeterni Patris, es considerado herético. Esa no es la salida. Está entrando Joaquín Arriola. Vale. Bueno, hola Joaquín. Hola. Mira, ahora estaba explicando brevemente lo que era la ciencia, el porqué de la ciencia conditionata, ciencia media, pero que eso será algo a desarrollar durante mucho tiempo porque es fundamental en el libro, ¿no? Otra de las cosas que sale mencionada en esas últimas páginas de la otra ocasión es el probabilismo o la moralidad minus probabilis, ¿no? La moralidad minus probabilis es considerar válido moralmente asumir como opción práctica lo menos probable moralmente. Es decir, es abrir la moralidad a nuevos mundos, a nuevas experiencias, a nuevos intentos morales, a nuevas vías de pensar moralmente los mundos. ¿Por qué? Pues porque se percibe que son mundos nuevos, mundos distintos. ¿Cómo podremos pensar esas moralidades? El elemento más sencillo podría ser pensar en la justificación de no pagarle los impuestos a la corona, visto desde Nueva España, ¿eh? El derecho que tiene una determinada población o al contrabando, que se llama, un contrabando que era masivo, ¿no? Un contrabando que era masivo. Lo dejo apuntado también así, igual que la historicidad y la ciencia condicionata. Y yo daría ya, si lo consideramos por bueno, que yo ya estaría en la página 42, que es anterior a lo que nos habíamos propuesto para hoy, solamente habiendo señalado esos datos. El capítulo que viene, si estamos de acuerdo, es que son tantas páginas que no sé cómo operar, ¿eh? Y son tan cargadas y a mí me parece caóticas este capítulo que no sé cómo operar. En este capítulo, Tinieblas medievales, que no está en la obra publicada, ya pasa con una fluidez enorme el otro libro a hablar de Suárez, bueno, de la organicidad del mundo novohispano y la teología suareciana y a hablar de Suárez, pues tenemos estos autores, empieza hablando de la organicidad que hay. Yo pienso que se llama así, organicidad, una filosofía vinculada a un mundo, pero luego aparecen estos autores, Marc Fumaroli y Louis Riqueome,
el hablar de la estética, y que está ahí y no acabo, entiendo perfectamente y Curi Camacho lo va a tratar con posterioridad, que el arte del Nuevo Mundo y el arte barroco va a tener una figuración importantísima, una estética importantísima, que la reelaboración artística, tanto del mundo de la catolicidad postridentino y jesuita, va a aparecer muchísimas veces, saldrá mencionado Bernini, saldrá mencionada la Virgen de Guadalupe, que es una india, o sea, todas esas síntesis, pero aquí todo esto me desborda, estos saltos. Sobre Marc Fumaroli, yo le leí durante un cierto Dale voz, dale voz. No, porque si no se doblará. Yo creo que se me oye. ¿Se me oye? ¿No ¿Se oye? me oye? Sí, ¿no? Tiene obra interesante sobre otro debate entre antiguos y modernos que se dio más tarde, en el finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, primero en Francia y luego en Inglaterra, del que tomó parte, por ejemplo, el escritor de esta batalla de los libros, Swift, el de Gulliver. Jonathan Swift. Sí. Esta obra es interesante, pero no va por aquí. Pero bueno, es otra querella que se llamó la querella de los antiguos y los modernos, que se da a finales del siglo XVII y el XVIII, que también es interesante y también tiene algo que ver con lo que se está tratando, que es la evolución hacia la modernidad y la aparición de nuevas ideas filosóficas. Ya está. Yo sí que creo que estamos ya en la modernidad, y yo sí que creo que en este sentido me pondría de parte más de Bolívar Echeverría, que el modelo ibérico del que con justeza habla Curi Camacho es no a medias moderno, a medias pasado, es la primera modernidad. Es la primera modernidad. Que la modernidad no es capitalista, porque el capitalismo, si nos atenemos a Marx, comienza de verdad a finales del 18 con los cierros de tierras, y siempre que no nos cojamos al más del 47, que tiene ese modelo tecnologicista de variante independiente, según el cual la tecnología del molino de mano es el feudalismo y la tecnología del vapor es el capitalismo, cosa que, bueno, ya nos había rebatido, bueno, lo rebate el propio Marx, Maduro y Benjamin Farrington, ¿no? La caldera de vapor existe en la Edad Media, y en la Edad Media la caldera de vapor sirve para fabricar juguetes para el emperador de Bizancio, ¿no? Leones automáticos que asustan a los... Creo que es la modernidad. Creo que hay una sociedad civil, y esto está por estudiar esto los historiadores. Creo que hay una sociedad civil tremenda en todo el mal sentido incluso de la palabra, en el mundo moderno, y la Celestina es el documento, para un filólogo es el documento. La Celestina tendría que ser para un filólogo una pieza del canon occidental. En la Celestina aparece por primera vez una despiadada sociedad civil de individualidades particulares, donde la deferencia no existe, o sea, es el espanto, y los lleva a la muerte a todos. Bien, el fin moral, el elemento fundamental de la Celestina es este, ni la brujería ni el sexo, es este. Y bueno, como no se entiende cuál es la pieza fundamental, cuando hacen películas de las Celestinas salen cosas muy tan raras como cuando se hace la representación de la vida sueño. Que no se sabe. Bueno, pues eso, ¿no? Y esa sociedad civil existe. ¿Cuáles son las causas de esto? No es el capitalismo es posterior. Esto está documentado como, para un filólogo, una novela es un documento. Bueno, tenemos aquí estas referencias a Marc Fumaroli y al debate protestante católico. En realidad es Melanchthon el que... yo hay debates luteranos que no conozco, y entre ellos además son difíciles de conseguir, ¿no? Porque siempre te presentan a Melanchthon
como muy semejante a Lutero, pero Melanchthon, Lutero dice que no hay sacerdotes, pero Melanchthon va, es un gran humanista y no cierra ni los seminarios ni las universidades. Y es un luterano, ¿no? Esto es lo que yo podría decir. En la página 47 hay una cosa que me interesa mucho, es señalar que no existe la mitología del mito de la iglesia primitiva. En la página 47, ¿no? Separarse de esta no era objetivo ni el deseo de unos hombres que por el contrario pretendían sinceramente que solo les movía el deseo de restaurarla según el patrón de la iglesia primitiva cuyo mito seducía sus imaginaciones. El mundo civilizatorio y las religiones han estado integradas siempre, y el cristianismo. De hecho, hasta el siglo XIX, todas las grandes disputas del mundo civilizacional, claro, hay que decir cristiano porque no se puede decir Europa no era un término, se dieron en clave interior al pensamiento religioso. Las grandes querellas terminaban en herejías, en todo caso, o sea, se expresaban desde dentro de la religiosidad. Y toda religiosidad es civilizacional. Yo en esto no... Yo casi me atrevería incluso luego... Bueno, en fin, continuamos. Va dando nombres en el texto del página 47-48, va dando nombres de autores, y en la página 50 yo creo que hay una serie de preguntas muy pertinentes. Si yo me estoy saltando alguna página o en alguna página de las que me salto hay alguna cosa interesante para... Lo decís, paramos y intervenimos. ¿Cuál es el sustento teológico que permitió el arte de los siglos barrocos articularse con la aspiración de un nuevo proyecto de sociedad? La teología y la filosofía orgánicas a un nuevo proyecto al que dan cauce, pero no pueden inventar el mundo. ¿Cuál es el bagaje teórico que hace de la Compañía de Jesús una orden puesta al día, abierta y plena de energía, dedicada a la evangelización? ¿Cuál es su filosofía de la historia? Es que es, por primera vez, una filosofía que entiende lo que es la historicidad implícita. ¿Qué relación hay entre este bagaje fundamental y la teología de la Reforma? Bueno, de hecho, mi respuesta en este sentido, de forma de católico ateo, pero católico, es que el catolicismo es el que sostiene la civilización en ese sentido. O sea, ¿qué pasa con el luteranismo? Volver a la Biblia, al Antiguo Testamento, decir que los clásicos son paganos, que los escolásticos son medio paganos, que los renacentistas son paganos, y que hay que quedarse con el libro, es quedarse sin instrumental, y es el gran instrumental recuperado de la Iglesia Católica y actualizado en Trento, y dentro de él el proyecto jesuita, lo que va a dar 100 años, 150 años, hasta el agotamiento de esto, hasta la aparición de verdad del capitalismo. En fin, esta es la filosofía. Suárez es la filosofía, se puede encontrar ya en libros de 1947 como el de Gilson. Suárez es la filosofía de Spinoza, Suárez es la filosofía de Leibniz, Suárez es la filosofía de Wolff, Suárez es la filosofía de Wolfgang. Toda esta filosofía es estoy dando nombres de luteranos, pero es que, claro, tienen que recuperar este bagaje para darle su continuidad, evidentemente, ¿no? Hay un vacío filosófico ahí de resultas de ese primer rechazo. Suárez es la filosofía de Descartes, que había estudiado con los jesuitas. Suárez es la filosofía de Vico, que explica en su breve memoria de 25 páginas, que dedica un año a leer las disputaciones metafísicas, y es el gran historicista. A mí esa línea me interesa mucho, porque me considero un gramsciano. A mí esa línea me interesa mucho, en las praxeologías historicistas italianas. Y ahí está ese gran bagaje teórico y los debates que hay. Me parece que esa página tiene preguntas
muy pertinentes. Hay fechas en la página 51, 16, 18, el debate sobre la Biblia en lengua vulgar. En la página 52 hay un ataque y una ridiculización a la filosofía de la Edad Media y al propio Occam, al que luego intentará rescatar posteriormente, que me parece no de recibo. La filosofía de la Edad Media, si queremos le llamamos escolástica. Yo prefiero llamarla filosofía de la Edad Media para darle mayor... Es escolástica, pero es de una enorme, de una grandísima importancia. Y yo creo que libros como el de Libera sobre los universales, me permitís que es que un peculiar hoy. Este libro de Alain de... O sea, en estos momentos el gran estudioso de la gran personalidad de la filosofía medieval es este, Alain de Libera. Este libro, por ejemplo, La querelle des universaux, de Platón a la fin du Moyen Âge. Este libro está, por desgracia, muy mal traducido, por desgracia, al español en Argentina. Yo siento tener que decirlo así. Yo he aprendido siempre muchísimo de todas las traducciones. Jamás me preocupa... Y bueno, y en Argentina se han hecho traducciones soberbias de muchísimas cosas. Esta es tan caótica que no te permite entender el libro. Si hay otra traducción en inglés o en alemán o en italiano, bueno, pues este hombre, que es el gran, precisamente dice que es el momento en que aparece, desde el 13 al 15, donde aparece todo el pensamiento de la contemporaneidad. Entonces, Joaquín, disculpa una cosa, solo para situar a posibles oyentes, en la página 50, digamos, abandona el debate con este autor que comenta al principio y al que dedica las primeras 5 páginas, que es Alfaro, ¿no? Y después de plantear estas preguntas que has mencionado, nos da en la página 51 y en la página 52 y más adelante las razones por las cuales se da esta discusión o este conjunto de discusiones que es a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI, ¿no? Creo que es interesante porque ayuda a entender de dónde sale y cuáles son los problemas a los que se enfrentan todos estos sujetos y este conjunto de pensamiento que él critica, que es el de la Reforma, que es el de los científicos como Galileo, y que dan respuesta a unos problemas que la Iglesia oficial, podríamos decir, no sabe responder, ¿no? Nos sitúa esta Iglesia que desprecia al vulgo, que se encierra en el dialectismo, o como lo llama, en el dialecticismo, disculpad. Lo digo para situar a posibles lectores, porque realmente es un texto muy denso y que va cambiando de tema y nos sitúa en un siglo, en otro, y quizás puede ayudar. Yo creo que el desprecio a esa filosofía es un grandísimo error. Esa es mi opinión. Y me asombra mucho además su insistencia en la crítica a Pedro Abelardo, que es un filósofo antiquísimo. Antiquísimo en el sentido de que la gran transformación de la filosofía medieval se produce una vez entra a través de España, a través del Andalus, Avicena. Y ahí viene el primer paquete de problemas nuevos. Pedro Abelardo de Aristóteles conoce, si mal no recuerdo, el de Ánima, que es un texto pequeñito, una parte de los analíticos y el de Interpretazione, libros pequeñísimos, más la Isaguge de Porfirio, en el que Porfirio, en un libro también pequeñísimo, establece cuáles son las categorías gramaticales de Aristóteles. Hay una traducción de Boecio, o sea, conoce un legado pequeñísimo del aristotelismo. Por otra parte, a Pedro Abelardo se le llama hoy en día nominalista. La gente que estudia estas cosas dice que ellos hablaban de sí mismos como de los nominales, pero que los nominales y el nominalismo, así llamado del siglo XV, nada tiene que ver. Hay personas, yo no voy a entrar en este asunto, que incluso dicen que Pedro Abelardo es en determinados asuntos realista, o sea que los conceptos son reales,
sería más bien estilo platónico, pero que tampoco ese es el asunto, que su teoría es una teoría de la lógica del discurso, no de una lógica, que lo cual lo consideran como muy revolucionario. Y bueno, varias cosas más. Tampoco hace falta mitificarlo en su... O sea, pero no acabo de entender el ataque a Pedro Abelardo. Yo creo que precisamente algo que aquí no acaba de estar claro, el gran asunto viene con la entrada de Avicena, que junto y persa, que introduce de verdad por primera vez la lectura de la metafísica de Aristóteles, de la política, de la poética. Llegan primero los comentarios antes que las propias obras, pero Avicena además es un filósofo teólogo. Y como teólogo de una religión que tiene la creación del mundo como fundamento del mundo, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, la Biblia, tiene que retransformar la obra de Aristóteles, porque en Aristóteles no hay creación. Hay tres cosas que son eternas: Dios es eterno, el motor inmóvil es eterno, la materia es eterna e increada, las formas son eternas e increadas. Entonces, estos primeros grandes conocedores de Aristóteles, que además son creyentes y creyentes de una religión de la creación, empiezan a tener que operar cambios conceptuales, y aquí es donde... Esto no está aquí, ¿eh? Me atengo a Deliberá y a otros. Y me atengo al propio Etienne Gilson, en su libro El ser y la esencia, un libro muy realmente espectacular, de un tomista que yo he leído por consejo de la propia obra de Curi Camacho. Avicena necesita articular nocionalmente la creación del mundo, y entonces se crea esa cosa que no es real en Aristóteles, que es la división entre esencia y existencia. Para Aristóteles el mundo tiene formas, solo existen los individuos, la única forma de hablar de ellos es la generalización lingüística, pero hay las esencias, las formas esenciales, pero las formas esenciales nos hacemos citaristas tocando la cítara, nos hacemos constructores de casa construyendo casas, en la ética, podemos decidir no sobre los fines, pero sí que podemos decidir sobre los objetivos dirigiendo nuestra praxis. O sea, a sabiendas de que Aristóteles jamás distingue esencia y existencia, no se puede decir que la filosofía griega es esencialista en el sentido de ser anti-existencialista. Esto es una bronca que llega, y una bronca en un equívoco, a mi juicio, que llega hasta Heidegger. Por supuesto, Suárez va a romper con esto, ya lo iremos viendo. Sí. Sobre estas páginas, a mí me gustaría preguntar si alguien tiene idea de por qué penetra, por qué razones, digamos, filosóficas, teológicas, sociales, puede penetrar así el aristotelismo a través de estos filósofos que menciona Curi Camacho, a través de España, a través de Francia. ¿Por qué razones? Porque explica él la necesidad de la religión clara, etcétera, de los pensadores y de los personajes del siglo XVI y el siglo XV, pero no explica por qué razón puede penetrar la filosofía árabe y la filosofía aristotélica, y por lo tanto se necesita construir desde la Iglesia una respuesta a esa filosofía a través de Occam, a través de Duns Scoto, a través de estos modernos con los que tampoco está de acuerdo Curi Camacho. No sé si alguien... Yo en este sentido, yo pienso que la tarea civilizatoria, la grandísima tarea civilizatoria de la Iglesia de Roma es haber cogido e incorporado eso y darle
una articulación propia. Es decir, porque eso es el gran legado, ¿no? Va la medicina, o sea, puestos a decir, se pueden decir, señalar muchos disparates de la Iglesia de Roma. Hablo de Iglesia de Roma porque para mí la Iglesia Católica existe cuando se forma la protestante, pero eso soy yo, ¿no? O sea, el catolicismo comienza... Cuando se puede decir muchas cosas malas de la Iglesia de Roma, hay una cosa importantísima de la Iglesia de Roma. Coge el legado, lo reintroduce, lo reelabora, lo salva, lo devuelve. A mí yo esto es... una cosa muy importante de la Iglesia de Roma, es lo que iba a decir. Averroes, que es un gran aristotélico no teológico, él cree pero no es teológico, la obra de Averroes escrita en árabe no existe, fue quemada, existe en latín. O sea, queda eso. Eso me parece... Yo de todos estos nombres, todos ellos me parecen... Bueno, yo Albumasar no sé quién es. Para mí existía, que no he leído, Al-Farabi, para mí... Es un persa de los siglos 8 y 9, muy traducido al latín y conocido por los europeos. Bueno, pues esto Tiene es una influencia previa. una influencia previa. Bueno, el gran tirón viene con Avicena. Estos nombres que usamos nosotros los que se fabrican en Al-Ándalus, Al-Farabi, Albumasar seguro que es también fonética, Averroes, tal. Tomás de Aquino, esas diferencias, Tomás de Aquino tira de Avicena, tira de Avicena. Igual que tira de Avicena, Duns Scoto, aunque tiren de dos formas distintas. Claro, esto es como hacer afirmaciones en el aire. Yo lo único que puedo decir es que esto lo asume Etienne Gilson, que es un gran tomista, que esto lo asume Alain de Libera en el libro este que he enseñado, que es el gran estudio sobre un día. Y entonces me desborda un poco, me sorprende totalmente esta forma de plantear así las cosas, que además aquí critique a Ockham y que luego lo defienda, me parece más adelante, ¿no? Tomás de Aquino es el gran defensor de la existencia como algo separador, o uno de ellos, donde la existencia significa, aquí nos faltaría quizá una buena información de Cristina, que está trabajando estas cosas. La existencia para Aquino es el nombre que recibe la constante creación de la divinidad de todos y cada uno de los actos que nosotros realizamos en nuestra vida. Si movemos una mano, si pensamos, si tal, es porque Dios está ahí. Y entonces hay que revelar cuáles son las bases de estos. Para apoyar esta idea aparece esa disyuntiva no existente en Aristóteles, que es la esencia y la existencia. Y a partir de ahí la condena del aristotelismo por esencialismo, cuando, a mi juicio, tiene la idea de esencia. Y van a criticar al grandísimo Suárez de esencialista, los tomistas, lo van a criticar de esencialista, cuando es el gran teórico filosófico de la historicidad humana. Pero, ¿cómo puede ser eso? Porque debajo de la palabra existencia se está definiendo una forma de concebir el creacionismo, frente a la cual Suárez, que también es creyente, elabora otra, la que vamos a ver. Esa que vamos a ver y que en dos ocasiones, en estas 80 páginas, en dos ocasiones, Curi Camacho va a decir que es monstruosa, que son dos veces que podría haberse ahorrado ese término el maestro. Yo, no sé, en la 54 y 56, estas páginas, hay algo que se deba debatir. Una deuda intelectual tengo con una persona que está aquí, que me hizo una pregunta por escrito hace mucho tiempo y la tengo que aclarar. Fue Nando. A Nando
Nando, le expliqué hace tiempo, bueno, intercambiamos y le comenté que Suárez trituraba la física aristotélica. Entonces, Nando me dijo, ¿quedan triturados los derechos naturales? Esa pregunta es totalmente sensata debido a una deficiencia de un texto mío sobre Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria es el padre del justnaturalismo moderno, mientras existe el justnaturalismo. Y yo lo presentaba solamente como un aristotélico tomista. No había leído yo el libro entonces de Brian Tierney sobre los derechos, sobre el derecho romano. Los derechos naturales no son aristotélico-tomistas, sino son estoicos. El estoicismo, que arraiga en el derecho romano más antiguo, más moderno, más último, más decadente, digamos. Fijaos, decir que los derechos naturales son la decadencia del derecho romano, tela, ¿no? Pues no. Y el derecho romano se transmite por toda la cristiandad como derecho canónico. O sea, el derecho romano, la Iglesia utiliza el derecho romano constantemente y existe. Entonces, el justnaturalismo no tiene por qué venirse abajo, ni mucho menos, con la destrucción de la física aristotélica determinista, ¿no? No sé, queda esto... Algo que... Bueno. Aquí tenía unas páginas tomadas sobre lo que opina Alain de Libera de la filosofía de Pedro Abelardo, pero creo que no tiene sentido el engrandecimiento de la filosofía de Pedro Abelardo, a sabiendas de que el pobre hombre no conoce ni la metafísica de Aristóteles, ni la física de Aristóteles, ni la poética de Aristóteles, ni la ética de Aristóteles, ni la política de Aristóteles, ni las obras de ciencias de Aristóteles, sino solamente eso, solamente eso. La Isagoge de Porfirio, donde Porfirio pone las categorías gramaticales de Aristóteles que replican siempre la naturaleza. O sea, para Aristóteles la gramática y el mundo son homólogos. Sujeto es materia, o sea, y poco y menos gramatical es materia, no sé qué. No. Un librito pequeñísimo que para los que hemos estudiado filología o gramática es una maravilla porque es la primera gramática que existía, ¿no? Un librito muy pequeño. Hoy en día, en fin. La Isagoge de Porfirio, unos analíticos, el de Interpretazione y el de Anima. Nada más. Conocía un libro solo de Platón, el Timeo, pero a Platón se lo conocía mucho mejor y más ordenadamente en esos momentos. No había conocimiento de las obras, pero sí que la escuela platónica había reproducido mucho mejor el corpus platónico y se conocía muy bien a Platón, a pesar de que solamente se leía una obra, el Timeo, no había más. Tendrá que entrar todo eso después. Entonces, se le puede hacer una gran apología de Pedro Abelardo como hace de Libera, pero hay que recordar que de Libera es el pasado del pasado del pasado del pasado, que todo comienza en el gran pensamiento de los modernos del siglo XIII, con la llegada de estos textos, de estos comentarios aristotélicos. Yo, por lo tanto, sí que aquí tengo que mostrar una divergencia respecto del maestro, ¿no? En la página 62 ya estamos en lo nuevo. Antes de eso, Perdón, sí. hay otra cuestión que me interesaría mucho conocer y que no sé por absoluto desconocimiento, que es en la página 55 al principio, cuando Curi Camacho vuelve a meter en muy pocas líneas un conjunto de movimientos y de planteamientos filosófico-teológicos, como son las conjeturas heliocéntricas de Oresme, el historicismo ecléctico de Marsilio de Padua, el fundamentalismo de Wycliffe, que si no me equivoco influirá en el revolucionario que luego los checoslovacos... Sí, en los husitas, el misticismo neoplatónico de Nicolás de Cusa,
y dice que estos dispersos indicios de avances revolucionarios ni se desarrolla ni podía desarrollarse hasta causar impacto en el conjunto del sistema, y que en contra de eso podría orientarse de manera dominante el ocamismo. No tengo ni idea de por qué hace esta afirmación tan tajante, pero me interesaría conocerlo. No sé si... Bueno, lo dejo ahí. A ver, yo supongo que bueno, Ockham es continuador del corpus central, con todos los debates que se quiera. Ockham será un nominalista, pero a Ockham lo podemos colocar después de Duns Scoto y después de Tomás de Aquino, y esa es la tripleta del gran debate. Y hay otros muchos más, yo que sé, Egidio Romano, de esos nombres, Aureolo, Capreolo, que yo solo conozco gracias a que he leído las disputaciones metafísicas y los cita junto con Avicena, junto con el comentador, o sea, junto con Averroes, junto con Aristóteles. Los cita una y otra vez Suárez, ¿no? O sea, yo ya probablemente, a ver, de Marsilio de Padua, yo tengo su obra, pero solo he leído el capítulo final, ese que todo el mundo señala, que dice, mira, Marsilio de Padua decía que la Iglesia tenía que ser una democracia. Bueno, entonces es muy poco conocer de Marsilio de Padua, tener su obra en italiano y haberse leído solo esto por curiosidad para situar las ideas de la democracia, la historia de las ideas de democracia. No, supongo que estos son autores, bueno, por ejemplo, no sé, Oresme, ni idea, de Marsilio de Padua, eso, de Wycliffe no he leído nada, solo eso que sabes tú, no sé, los de Nicolás de Cusack, pues eso, lo de los manuales de bachillerato. Me da que son periféricos al gran debate escolástico. Me da que son periféricos al gran debate escolástico. Por cierto, que aparezcan luego Heisenberg y Popper y Kuhn, aunque lo haya escrito mal la editorial, me parece un salto en el tiempo de morirse, de quedar aterrorizado. Pero seguro que aquí hay personas que seguro que saben más de esto y que pueden decir más que yo. No sé, que es al que hoy le tocaba dirigir lectura. ¿Lo dejamos pasar? Bueno. Es sorprendente también, por ejemplo, que para mí es sorprendente que después de hablar de misticismo no esté citado el maestro Eckhart en estas páginas, que sí que era legible, ¿no? Y que sí que podrá servir para citar a los... porque sí que cita en algún momento San Juan de la Cruz, etcétera, ¿no? Que no cite al maestro Eckhart. Ha citado a San Juan de la Cruz, lo cual está muy bien. Sigue, y situar al maestro Eckhart estaría correcto, mientras que yo cuando leí la obra de Alianza, en la que salían las obras en prosa de San Juan de la Cruz, los dos lunáticos dominicos que la escribían hablaban ¿cómo se llama este misticismo turco? De los que danzan. Los derviches, o sea, como si... Sufís, ¿no? ¿Los sufíes. Los sufís, pero sí, como si San Juan de la Cruz supiera turco, o en fin, estas lunaticidades extravagantes. Está en el prólogo de las obras completas de Alianza, Luz Gebaral y no sé quién más, y salir con estas cosas lunáticas. Bueno. Me parece un gran hallazgo que Curi Camacho cite a Juan de la Cruz. Sí que hubiera merecido nota, porque vale la pena leer a Juan de la Cruz. Pero claro, tal y como sabemos que se cita a Juan de la Cruz, un místico que ya sabemos que son por antonomasia una banda de lunáticos, pues, o sea, citar a Juan de la Cruz, Juan de Yepes o San Juan de la Cruz y decir alguna cosa que invite a leerlo estaría muy bien. Muy bien. Es del gran legado. Yo, a mi juicio, empezar más bien por la segunda de las obras, ¿no?
Noche oscura del alma, que es más corta, va más al grano. Todas las obras repiten la misma experiencia, son obras de experiencia. Y estamos ante un gran legado civilizatorio, ¿no? Nuestro, occidental. Bueno, la verdad es que no sé qué hacer con estos nombres: Copérnico, uno detrás de otro, Copérnico, Kepler, Lutero, Descartes, Pascal, Galileo. No sé si, seguramente será verdad, que dice que Pascal atacó el probabilismo. Para mí Pascal es el hombre de la apuesta, ¿no? Uno apuesta que hay Dios. Yo pensaba que eso era probabilismo, pero bueno, puede ser que yo esté equivocado, ¿eh? No puedo decir más, ¿no? Sí que sé que en algún texto que he leído sobre alguna obra de Suárez lleva la elaboración lógica suya, en algunas obras muy secundarias y terciarias, al trabajo de probabilidades. Supongo que es un intento que luego no recoge ninguna, por lo menos en las diputaciones no está, un intento de intentar comprender la historia de forma probabilística. Eso no va a ninguna parte. La historia no puede ser calculada probabilísticamente, es autogeneración de cosas nuevas. Una figura interesante, pero bueno, curioso al menos, ¿no? Que no pienso ni citar. Luego, bueno, Lutero, Calvino, Galileo, Descartes, este debate que hay aquí me parece un ajuste de cuentas que no acabo de entender de fondo, en la página 57, ¿no? Y colocar a Lutero, Calvino, Galileo y Descartes me parece me parece complejo y hasta confuso. Galileo pertenece al mundo romano. Lo habrá condenado la Iglesia Católica en un momento dado, pero pertenece al mundo romano. Y Descartes era un alumno de los jesuitas, de la Flèche de París, ¿no? De París. Pues no sé yo esto. No entiendo, o sea, aquí me da la impresión de que hay unos ajustes de cuentas cuya clave se me escapa, porque a veces un ajuste de cuentas puede uno no compartirlo, pero no entiendo la clave. No entiendo la clave, ¿no? Porque siempre tener la clave está bien. Perdona. Esta parte final es para hacer un seminario aparte, diferenciado, estas páginas de Curie Camacho, es para tener un máster en filosofía medieval. Entonces. Una tontería, perdonad, es que a lo mejor me he despistado. Esta referencia a Kuhn, que es a Kuhn, está haciendo referencia a Kuhn. Kuhn, sí. Habla de Popper y Heisenberg, hace referencia a Kuhn. Kuhn. Sí, además. Y la teoría de sustitución. La misma duda, ¿no? Tampoco yo sé. Entre otras cosas es que para mí, Heisenberg ya es una cosa que en mi vida he podido... mis matemáticas, bueno, mi física quedó en la newtoniana. No, pero no se equivoca. Es decir, cuando habla de la teoría de la física de la incertidumbre de Heisenberg es correcto, cuando habla de la teoría de la falsación de Popper es correcto, pero cuando habla de la teoría de la sustitución yo creo que se refiere a Kuhn, sí. una rata ahí de impresión, y creo que se refiere a cambio de paradigmas, creo, ¿no? Cuando habla de teoría de la sustitución. Yo creo que estamos de acuerdo. Sí, yo creo que además creo que es una rata de impresión, o sea, es una... porque... bueno, y pues no sé qué más decir de estas cosas, ¿no? Había... Claro, Hay un error que puede confundir, que creo que es claramente un error. En la página 57, sí. hacia la mitad, se dice que las tinieblas y la barbarie contra las que se lucha en el siglo XIV han sido creadas por los amantes de la lógica, la física, la ciencia aristotélica y una iglesia anacrónica, como ya nos ha contado. Creo que claramente está refiriéndose al siglo XVI. Puede ser. Creo que hay un error y como nos hace este baile de siglos, uno puede volverse un poco tarumba.
Si fuera el siglo, claramente siglo XVI. si fuera el siglo XIV sería considerar tinieblas y barbarie a Ockham. Claro, tinieblas y barbarie, entre comillas, es lo que luego van a decir los modernos del siglo XVI, etcétera, ¿no? Y toda la modernidad y la contemporaneidad que entiende la Edad Media como eso. Pero eso no se da antes Sí. de lo que nos está contando en la 56, etcétera. También al final de la 59 considera a Gersón otro loco. Juan Gersón es un gran lógico escolástico de la Universidad de la Sorbona, maestro de Francisco de Vitoria en la Sorbona. Francisco de Vitoria estuvo casi 20 años en la Sorbona, de alumno y de profesor, antes de que volviera para... O sea, no estamos ante ningunos pelagatos. Y Gersón, Juan Gersón, no era ningún pelagatos, era un gran lógico. Me deja muy asombrado que Curi Camacho tire de Garín, de Eugenio Garín, porque me parece que es una obra muy datada y muy, precisamente la obra de Eugenio Garín muy llena de estos prejuicios, ¿no? El Renacimiento, pues ya con Pico de la Mirándola es la luz, el pasado es la tiniebla, el horror, estos de la Sorbona se dedican solamente a barroco y cosas así. O sea, una trivialidad que hoy en día no se sostiene en absoluto y que era muy difícilmente ya sostenible, incluso creo que en el momento de la obra de Garín, pero que bueno, Alain de Libera, los grandes estudiosos actuales de la filosofía escolástica medieval echan por tierra estas cosas. Y es muy extraño que esta alianza de Garín y Curi Camacho. Es también muy extraña la alianza de nombres de la nota 6 en la página 58 que tú, Gerard, me habías señalado. Está Etienne Gilson, que es un gran filósofo escolástico, cuya obra, bueno, el ser y la esencia, tiene una extraordinaria buena traducción en Argentina, una extraordinaria traducción, magnífica traducción en Argentina, en la editorial de Esclé de Brouwer, por un dominico, con algún arcaísmo, ¿no? De poner los pronombres al final, pero es una maravillosa traducción. Se puede encontrar en PDF, solamente que todos los PDFs que hay de esta obra están sacados del mismo ejemplar y les faltan 2 páginas, que son 2 páginas en las que habla de Avicena precisamente, y habla de Avicena con muchísima propiedad, Etienne Gilson. Y hay más Avicena, hay en otra página que hay un rayote, y en todos los PDFs se reproducen esa página con rayote y esas 2 páginas inexistentes. Yo lo que hice fue comprarme por 9 euros en Iberlibro el ejemplar en francés, pero el libro para esas 2 páginas, porque lo otro es las traducciones son maravillosas. Y bueno, Gilson es un gran pensador, un grandísimo pensador. Es de estos que para él la catástrofe es que la escolástica de la segunda etapa siguiera a Suárez en lugar de a Santo Tomás, ¿no? Que la segunda escolástica fuera dirigida por Suárez y fuera Suárez el que corriera por todas partes y sabe por dónde corre, sabe que Spinoza, sabe que o sea, sabe sobre Leibniz, bueno, en el 47-48 dice cosas, bueno, en fin. Joaquín, ¿puedo volver un momento atrás a la página 57? Es que Sí. hay un paso que me gustaría comentar. Aquí dice, el ficcionalismo, hablo de la página 57 en el primer párrafo. El ficcionalismo, por ejemplo, fue útil a matemáticos, físicos y filósofos de orientación matemática, mientras que al probabilismo se adhirieron filósofos naturales, especulativos, lógicos y principalmente teólogos y filósofos morales. Así,
Copérnico y Kepler fueron grandes adversarios del ficcionalismo, pero que sí que es acertado que Copérnico escondió su posición por razones obvias. Lutero, Descartes y Pascal atacaron al probabilismo y Galileo se opuso a ambos. Bueno, no, es que esto del probabilismo aquí, ¿alguien sabe exactamente a qué se refiere? Y cuando habla del ficcionalismo, aquí dice, fue útil a matemáticos, físicos y filósofos de orientación matemática, pero si yo no estoy mal informado, el ficcionalismo fue la posición oficial de la Iglesia en aquellos momentos, ¿no? Donde en definitiva venía a decir que una cosa eran las especulaciones matemático-físicas y otra cosa era la realidad del mundo. Si las especulaciones matemático-astronómicas, por ejemplo la de Copérnico, era útil para predecir, pues perfecto, como instrumento matemático valía, ¿no? Pero que eso no era la concepción real del mundo, ¿no? Así que en definitiva el ficcionalismo, si yo no entiendo mal la palabra ficcionalismo, era la posición que defendía la Iglesia en aquellos momentos, me parece, la Iglesia Católica, ¿no? Digo yo, no lo sé. Pregunto, ¿no? Y parece que... Él ha remontado el ficcionalismo y el probabilismo a la Edad Media, y yo por eso no he dicho nada, porque yo en los libros sobre la Edad Media que he leído no aparecen esas palabras. No aparece la categorización. Bueno, sí, probabilismo, sí, mereología, sí. Hay una escuela mereológica escolástica, pero el ficcionalismo no aparece. O sea que claro, la importancia del ficcionalismo puede ser más hacia el siglo XVI, etcétera. No lo sé, pero no lo sé. No sé. Esto es hablar sin saber. Por mi parte es hablar sin saber. Sí que sé, por ejemplo, que hay uno de estos pensadores árabes, no sé si árabe o persa, que ya estaba, pues, no sé, en el siglo IX o así, manejando una teoría heliocéntrica por los cálculos. Porque le salían mejor los cálculos sin salir nunca bien, porque siempre están manejando heliocentrismo circular y no elíptico, ¿no? Pero le salían mejor los cálculos de posición. Pero no, es que no recuerdo ni el nombre. Y decir esto es muy poco. O sea, o uno aporta un mínimo dato como respuesta. Esto mía hacia lo que tú preguntas no tiene ninguna seriedad. Ya está bien. Gracias, Joaquín. Muy amable, gracias. Gracias. Y bueno, sí que quería situar una cosa elemental que las personas que estudian filosofía saben, que realismo y nominalismo quieren decir lo contrario de lo que se suele pensar, ¿no? O sea, realismo es que las palabras, las ideas son reales, no que la realidad sea real, sino que las palabras son reales, y nominalismo quiere decir que las entidades singulares de la realidad son reales. Y normalmente solemos, en el uso habitual, pues solemos pensar, los realistas debían ser los materialistas de la época. No. Los realistas serían los platónicos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Los neoplatónicos. Podemos entrar quizá en el segundo capítulo, que también es una novedad, no está en el libro antiguo y también me resulta muy difícil. Hasta que no aparece el apartado nuevo proyecto de sociedad, que me parece que es donde se pone el por qué vamos a tener que estudiar y cuál es la grandísima importancia de la filosofía de Suárez como orgánica de una fuerza que se atreve a sintetizar mundos, no dejar el pasado, incorporar lo moderno, intentar que el conocimiento del pasado sirva para lo moderno, intentar usar eso para meterlo en una civilización sin pretender ahormar la vida, sino de estas eticidades destruyéndolas, sino integrándose en ellas. Bueno, pues, hasta esa parte, todo esto me resulta verdaderamente
complejo, ¿no? O sea, además es que va dando muchos saltos, porque si comienza hablando de un Dios vivo, humano y fraternal, y si siguiera en esta línea, de repente saldrá al luteranismo, o sea, es complejo. Y luego Arrio, Eutiques o Pelagio, ¿no? O sea, en la página 62. Justo después de hablar del atrio de la Catedral de Puebla de los Ángeles, donde se representa un hereje, que puede ser Arrio, Eutiques o Pelagio. Antes se ha hablado de Richiome, Baronio, Marino, Fumaroli. Aquí se están ventilando cosas, yo no las sé. Aquí se están ventilando, aquí hay ajustes de cuentas, yo no los sé ver. Yo no tengo ni el mínimo conocimiento, ni el saber el por qué sale todo esto. Está claro la justificación por la gracia, está apuntándose ahí, pero bueno, si hablamos del tema de la justificación, ya podríamos entrar hubiéramos podido entrar en el debate sobre el libre albedrío, la polémica de Auxilis, las dos posiciones sobre el libre albedrío frente a la posición luterana y calvinista. Sí que en estas páginas va a situar que algo promovió la reforma luterana, que era la necesidad de una nueva religiosidad. Y yo pienso que en términos, como ya hemos sugerido, ¿no? Hay que pensar las religiosidades, las teologías y las filosofías como aparato intelectual que recoge experiencia del mundo y expresa nuevo mundo, y tiene que ser respuesta al mundo. Por eso al principio situé que era algo en lo que podíamos concordar creyentes y no creyentes, en que la teología, no ya la filosofía, la teología, las teologías recogen el espíritu de los tiempos. Nuevas teologías expresan nuevos espíritus de los tiempos. Unos lo interpretaremos en términos estrictamente civilizacionales, pero bueno, todo el mundo, ¿no? El espíritu de los tiempos, también el creyente es una noción que nos sirve para ver en concordancia lo que es una filosofía, lo que es una teología y los cambios teológicos, porque si nos recogieran los espíritus del tiempo, serían solo podría haber una primigenia teología y todas las demás deberían ser destruidas, ¿no? Por heréticas, por ejemplo. En la página 64 sale Agustín, la vinculación entre Agustín y Lutero. Es algo que es compartido por los estudiosos, ¿no? De todos los pensadores que en los albores de la era moderna intentaron desarrollar consistentemente la doctrina agustiniana de que jamás seremos libres en el sentido de poder elegir entre el bien y el mal, pues todos hemos caído en el pecado original, Lutero es el más notable. El otro día intentaba, no sé si resulté sin querer caricaturesco, yo cuando hablaba de la gran síntesis de Francisco de Vitoria no hago ninguna caricatura. O sea, la antropología natural que la teología de Vitoria atribuye a el ser humano, una vez el ser humano ha perdido la gracia, es enorme, podríamos llamarle pelagiana, si se quiere, es enorme. Hay en el ser humano creado por Dios, aunque haya perdido la gracia, creado por Dios, el ser humano está dotado por naturaleza de tantísimos atributos, la república, o sea, la comunidad, los derechos naturales a la libertad, a la vida, a la república, al tiranicidio. Es tan fuerte esta teología, filosofía, que yo decía, hace difícil, a mí me hace difícil, seguramente a mí me hace difícil saber por qué el grueso de los dominicanos tiró para
para el otro lado, cuando esto estaría más bien sugiriendo la línea suareciana, ¿no? O sea, un ser humano a quien Dios dota de una enorme cantidad de libertades para que pueda autogenerarse, sin estar en la intervención constante. Como sabéis, yo lo único que he leído son las 11 relectios de Francisco de Suárez. Bueno, Calmí, esto aquí vuelve a aparecer en algún sitio Ockham, diciendo que, pues no lo sé, pues será verdad que Lutero era occamiano, no lo sé, no sé por qué sale aquí esta referencia. Calvino como predestinador en las 65-66 y en las 67. ¿Hay algo que comentar? Sigue situando textos de la teología calvinista. Y, bueno, en la página 69 empieza a situarse un tema que quizá de que en esta época se está al final del primer párrafo muy largo, acerca de la majestad y la soberanía de Dios. Se está generando, digamos, una idea particularmente elevada. Se está construyendo, también en el luteranismo, una nueva idea de Dios. Esto va a ser una de las cosas que Curie Camacho considere, con esa palabra monstruosa, respecto de la posición suareciana, ¿no? Creo. Y habla aquí de la reforma, la revolución de los sentimientos, pero esto, yo creo que aquí queda como muy descolgado. Cuando se hable de la revolución de los sentimientos, se hable del barroco, se hable de la imaginería de Bernini a lo largo de la obra de Curie Camacho, puede quedar muy claro todo esto, pero aquí hablar de los sentimientos, no sé, bueno, la revolución de los sentimientos, la reforma, la revolución de los sentimientos. Toda esta revolución de ideas era poca cosa al lado de la revolución de los sentimientos que la acompañaba. El brutal sarcasmo de Calvino, tratando de caprichos de vieja, el deseo de Santa Mónica, que había pedido en su hecho de muerte ser recordada en la comunión, la condena sin apelación del culto a los muertos, de las oraciones a los difuntos, etcétera, etcétera. Bueno, es cierto que todo cambio civilizacional produce cambios en la antropología, revoluciona los sentimientos, revoluciona los afectos, revoluciona las estéticas y un cambio de mundo como el que estamos pues, viviendo pues tiene que hacerlo, ¿no? Paso a la 72, ¿algo que decir? Bueno, solo justificación por la fe Lutero, predestinación Calvino. Calvino, un paso más allá, ¿no? Trata aquí el libro sobre Lutero, Calvino, y empieza a aparecer por fin el tema del libre albedrío, ¿no? O sea, que es el tema fundamental en el debate de Auxilis y que es el tema fundamental de la gran filosofía, que permite a mi juicio, una reelaboración audacísima y novedosísima a Suárez, que le permite hacer una filosofía de la modernidad. ¿Sí? El libre albedrío no solamente es, a mi juicio, y en diferencia de lo que podría haber situado un dominico, la posibilidad que tiene el ser humano libremente de hacer el bien o de hacer el mal, conforme Dios ha fijado que es el bien y que es el mal, sino que el libre albedrío es la capacidad de la que dota Dios al ser humano para autogenerarse civilizatoriamente mediante su actividad. Lo genera como causa libre, causa no dirigida por él, por voluntad divina, es creado como ser que se autocrea, aptitudinalidad se llama esto, y esto permite al ser humano generar civilizaciones
incluso generar alternativas morales, la minus probabilis, alternativas morales. O sea, esta es la gran, bueno, esto es lo que es la gran obra de Suárez, el comprender la modernidad. No sé si los que hayáis ojeado textos de Suárez, lo habéis visto, los que no, cuando lo vemos por primera vez y lo entendemos por primera vez, quedamos asombrados. Esto es dentro de una obra colosal que hace que sea muy difícil pillar. Yo la primera vez que leí a Suárez pensé, uy, esto es enorme y es un Victoria Bis. No es un Victoria Bis. Es enorme, unas argumentaciones complejísimas, pero lo que está apareciendo ahí es una cosa absolutamente radical, es la comprensión de la historicidad humana, ¿no? Y bueno, esto es lo que el libre albedrío y el papel de la gracia de Dios en esto, etcétera, es lo que está aquí situado. Y ya empieza a aparecer uno de sus temas, en el 74, de gran calado, porque la predestinación, si el ser humano estuviera predestinado desde toda la eternidad por Dios a X, Y y Z cosas, tendría una presciencia que le permitiría a Dios desde toda la eternidad saber lo que va a hacer el ser humano en X. La frase me parece que es, si Dios pone a Petrus en esta situación, Petrus pecaba. Pero si el ser humano, por la gracia divina, obtiene la libertad de autogenerar su mundo, y cada acción humana abre la posibilidad indefinida de acciones humanas nuevas a partir de ella, ¿cómo puede Dios tener una ciencia de esa historicidad humana? Entonces, esta es la parte teológica, ¿no? Hay que reconstruir la personalidad divina otorgándole un nuevo saber que es la ciencia conditionata o ciencia media. Este es el asunto, que es homólogo y especular en la teología de la filosofía de la historicidad humana. De esto trata Suárez en su obra muy poco, pero y eso es muy cierto. Pero también es muy cierto lo que dicen los otros, que es que la obra de Suárez se basa en esta interpretación del De Auxiliis. O sea, es muy cierto que es una filosofía muy nueva, muy libre, pero es muy cierto que es orgánica de una posición teológica en la cual se comprende, se está nucleando también la idea de la historicidad humana, que el ser humano es causa libre. Que el ser humano es causa libre. El ser humano es causa libre, causa sui, causa libre, se autogenera. El ser humano y los seres racionales, los ángeles también, se autocrean con total libertad. Hay otro elemento muy importante que se verá, y es que encima Suárez considera que el fundamento para explicar esto está en ninguna autoritas, sino en la propia experiencia de cada ser humano. Que la libertad ontológica humana se fundamenta, el fundamento argumentativo está en nuestra propia experiencia de libertad. En nuestra propia experiencia de libertad. Esto es soberbio. Hay alguna persona que dice que esto es petitio principii. Pues petitio principii es todo lo que se pone al comienzo de toda ciencia y toda filosofía. Todo postulado sería petitio principii. En toda ciencia y en toda filosofía, de toda época, en todo mundo. O sea, él coloca como fundamento de su filosofía, de la ontología de la libertad, la experiencia humana de libertad. Ahí queda eso formidable. Formidable. Bueno,
Tengo una pregunta que me ha surgido a raíz de la lectura de este tipo de cosas. En la página 62, no hace falta ir, Sí, Curi Camacho mencionaba la figura de Pelagio, que es, según lo que yo sé, que defiende que no existe el pecado original, ¿no? Y que por lo tanto no llevamos dentro la raíz de nuestra condena, etcétera, etcétera, sino que habría un espacio de libertad mucho mayor. Me gustaría saber qué piensa Suárez al respecto, si lo menciona en sus obras, si se refiere a él, si estaría quizás cercano a esto o no. Y por otro lado, si esto se podría relacionar también con lo que menciona Curi Camacho en la página 64, cuando se refiere ya directamente a Lutero, a la simiente infernal que llevamos dentro y que también relaciona con Freud. A mí me parece que esta escisión del sujeto no tiene necesariamente que naturalizarse o que llevarse a lo freudiano, y que por supuesto no tiene que ser considerado el mal en mayúsculas, sino que podría formar parte de lo que es la negatividad histórica libre. Claramente a Curi Camacho Hegel no le gusta. No sé, son cosas que me planteo. Bueno, yo de Pelagio sé 4 cosas. Sé lo que sé, lo que... No sé si ni siquiera se puede leer algo de Pelagio o todo fue quemado, ¿no? Yo no sé si alguien aquí tiene más historia filosófica, conocimientos históricos, filosóficos, teológicos de esto, ¿no? Yo, más allá de decir que se dice que Pelagio es el que está enterrado en la Basílica de Santiago de Compostela, pues poco sé. Sí que sé eso, ¿no? Que frente a San Agustín o Agustín de Hipona, Pelagio es el que adopta una posición. Yo quizá lo que sabía era algo más matizado. Adopta una posición más estoica, o sea, frente a un San Agustín que adoptaría una posición más maniquea, su madre era maniquea, me parece, ¿no? Yo creía en el bien y creía en el mal, un dios del bien y un dios del mal que estaba en todo ser humano. Pelagio era más estoico, estoico de verdad, o sea, conocía la filosofía estoica, dicen. La filosofía estoica parte de una divina providencia, tiene la palabra providencia es estoica. La providencia procede de la filosofía estoica. La filosofía estoica genera la idea de la humanidad y la filosofía estoica genera la idea de los derechos humanos de todo ser humano. Entonces, la filosofía estoica considera que podemos autocontrolarnos, que el ser humano, para autocontrolarse, puede estar en el mundo y autocontrolarse, sin hacer el mal. Bueno, esto sería, ¿cómo se llama? Lo que explica, Dios mío, el que escribe el Enquiridión, el Epícteto, ¿no? Y las diatribas de Arriano, que es un general romano discípulo de Epícteto, ¿no? Y lo que está, que esto está en Gredos, es una literatura muy fácil de leer porque es muy aforística, 3 párrafos seguidos, cambia 3 párrafos, porque ahí está articulada entre... Y es también el emperador, ¿cómo se llama? Joder, Marco Aurelio, las meditaciones de Marco Aurelio. O sea, podemos controlarnos siempre en nuestras pasiones y no hacer el mal. Podemos controlarnos estando justo en el mundo. Otra posición sería que para controlarnos hemos de salir del mundo. Esta sería... Luego, si de verdad Pelagio niega el pecado original o no, pues los antipelagianos, que son los que ganan, le acusan de esta herejía. Haber negado el pecado original y por lo tanto decir que el papel de Cristo sería el de un ser ejemplar que
no el que redime con su sangre el pecado original que no tendríamos, sino un personaje ejemplar. Pero no lo sé, y siempre creerse al bando vencedor es muy, muy peligroso. Lo que sí sé es que los dominicos llamaban a Suárez pelagiano y que Suárez, los suarecianos, llamaban a los dominicos calvinistas en el debate sobre el libre albedrío que se llama de auxilis. Esto sí. Ahí muy brevemente, recuerdo, lo que pasa que no recuerdo en qué artículo lo leí, no sé si es en un texto que corrió entre nosotros de Constantino Espósito, un italiano de la Universidad de Bari, o de un escocés, de un tal Craig, no recuerdo el apellido, pero recuerdo que sintetiza muy esquemáticamente las posiciones. Dice, los pelagianos no es que nieguen el pecado original, sino que como niegan dones sobrenaturales al ser humano, el pecado no les afecta, el pecado original. Es decir, sigue siendo un ser natural y no han perdido la gracia divina porque no está dotado de gracia divina por Dios. Los calvinistas vendrían a decir, sí, el pecado original hace que el ser humano se quede solamente dotado con sus dones naturales y por lo tanto el elemento sobrenatural, dice literalmente, desaparece. En este sentido dicen, claro, que hay una especie de conexión entre pelagianos, aunque por vías diferentes. Y aquí entonces la teología de Suárez diría, sí, el pecado original existe, pero no va a quitar al menos no todos o no cierta gracia divina. Es decir, no hace desaparecer ni provoca la caída que adjudican los luteranos al pecado original. Eso es lo que recuerdo así sintéticamente de las posiciones, de estas tres posiciones, digamos. Tampoco sé yo exactamente si la relación de Lutero con Freud que está haciendo aquí Curi Camacho tendría realmente un sentido. Para Freud sí que podríamos decir que la decisión es anterior a la conciencia, o se puede decir así, pero no sé si se está hablando exactamente de lo mismo. No lo sé. A mí me parece una pasada. Porque, en fin, a ver qué decir. Joaquín Arriola dice, si el pecado original no existe, los hombres disponen de libre albedrío para alcanzar la perfección. ¿Sigues escribiendo, Joaquín? ¿Escribe todavía? Sí. A ver, pero eso no lo gusta. Por eso no le gustaba a Agustín de Hipona el tal Pelagio cuando lo entendió. ¿Te has hecho del cister, Joaquín Arriola? No, es que... No se le puede, dice que no puede hablar. No puedes hablar, claro, porque tienes el micro cerrado, bandido. No, abre micro. Tienes el alfil rojo. Cerrado. Bueno. Aquí está, ya. Ahora. Es que no lo veía. Tiene que poner el ratón encima. Bueno, ya está. Sobre el debate este, ¿vale la pena algo más? Joaquín Arriola. Sobre el último, no, yo entiendo sobre el anterior, sí, voy un poco lento. Vale. Con las páginas anteriores yo creo que ¿Sí? la clave está, todo el tema de Pedro Abelardo y Ockham y todo lo demás, en que está en la página 57, cuando Curi Camacho dice, entonces, ¿cuándo y cómo y por qué racionalismo, ilustración y civilización moderna van a acusar de barbarie, oscuridad y tinieblas a un larguísimo periodo que va de la caída del Imperio Romano hasta el siglo XV? ¿Por qué?
¿Por qué razón la civilización y el pensamiento moderno van a configurarse como un despertar o un renacimiento después de siglos de oscuridad y muerte? Si en esos siglos tenemos a Ockham, a Pedro Abelardo, a los escolásticos, que reaccionan contra la Iglesia entumecida de los siglos anteriores. Por eso la referencia al siglo XIV es correcta. Es decir, todas las referencias que hace a Pedro Abelardo y su logicismo, a Albumasar y el determinismo de Averroes, a Tomás de Aquino, a los occamistas, que es para decir que ya con estos autores no es tanto una crítica, sino que con estos autores surge un pensamiento moderno, un pensamiento con una fundamentación científica, en plena Edad Media. Por lo tanto, el cientifismo, la destrucción de las esencias, como dice más, es aquí lo que Ockham ha hecho y ha hecho de ello todo un oficio, también con la ayuda de un Sescoto, etcétera. Pues lo que significa es que se ha instalado el aristotelismo científico, el empirismo peripatético, el determinismo, una nueva lógica, una nueva física, una nueva teología, una nueva lengua en plena Edad Media. Eso no es el producto de los siglos XVIII, XVII, XVIII y XIX, de la Ilustración y del pensamiento científico que surge, que se renueva en ese periodo. Yo creo que esa es la clave de lo que quiere decir, con toda la cita de todos estos autores, Curi Camacho en esas páginas. Y las referencias a Oresmes, a Marsilio de Padua, a Wycliffe o a Nicolás de Cusa, es el intento contemporáneo a estos otros, a Tomás de Aquino, a Ockham, etcétera, el intento de mantener la afirmación del ente en cuanto ente, ente en tanto que solo ente, que vienen a destruir un poco pues, las aportaciones de Ockham y compañía. Leyendo este párrafo al final se podría, pero fíjate que a pesar de todo se pone a darle palos a Pedro Abelardo. ¿Por qué, si su influido terminó por expulsar del espíritu a la retórica, a la poesía, a las... Pero luego lo recuperan páginas más adelante. Porque su obra es la ambivalencia del pensador que, por un lado, escribe poemas de una belleza incomparable, utiliza una prosa llena de esplendor y brillantez imbuida del lenguaje clásico, y por otro, es un lógico fuera de serie y un dialéctico extraordinario. Y justo lo que más influyó en los siglos XIII y XIV fue esto último, su brillantez dialéctica y su fuerza lógica. Es decir, se incorpora a esa base de pensadores que reaccionan antes de la reforma, y con una fundamentación claramente científica contra el credo que postulaba una iglesia esclerotizada de los siglos XII y XIII. Vale, yo la defensa positiva sí, seguramente esta es la buena lectura. Y la defensa positiva que hace del gran legado escolástico es la que hay que hacer, eso es la que hay que hacer. Es la que hay que hacer. Está bien. Hombre, lo que da la impresión es que sí que dice que esta tradición da pie a la reforma. Da pie a la aparición de los Lutero, de los Calvino, y eso ya no le gusta tanto. Y por eso hace falta retomar, de alguna forma, lo anterior a estas posiciones, que sería Suárez.
lo chocante, claro, ahora entiendo, o sea, es que si no, yo no lo... Se entiende entonces entiendo entonces esa referencia, esa vinculación de Ockham a Lutero. La verdad es que cuando uno lee segundas lecturas y terceras lecturas, cosas muy bonitas, muy interesantes que dicen otras personas sobre Ockham, jamás vinculan a Ockham a Lutero. Más bien te lo presentan como un franciscano, lo que era, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí, se entiende. Pero vaya, es una sobrecarga. Es también si fuera eso, yo me protestaría de que sobrecargara, echara sobre los hombros de estos grandes pensadores la propia reforma. En todo caso, la propia reforma, hablemos del cisma tricéfalo o cosas por el estilo, pero de esto y de líos de este tipo, pero no vincular a estos grandísimos pensadores, en fin, no sé. Es cierto, me percato, no lo he sabido ver, Joaquín Arriola, por eso me he puesto a hacer una defensa tan ardiente del pensamiento escolástico, pensando que él estaba metiéndose con el pensamiento escolástico. Yo creo que no solamente los vincula con la reforma, también con los franciscanos. ¿Con los? Ya lo veremos, con los franciscanos, y el sí. papel de los franciscanos en México y por tanto en la Nueva España. Sí, de esto lo... Solamente no dice que sean patrimonio de luteranos y calvinistas solo. Claro, está bien. Entramos en el... Bueno, nos queda 13 minutos. ¿En qué página estábamos? Mira, lo último del capítulo 2. De la página 74 en adelante. 74 en adelante. Vale. Cuando ya se empieza a entrar al tema del libre albedrío. Vale. Bueno, como vemos hay bastantes citas de textos de Calvino, yo no los conozco. Y me parece particularmente muy valioso, creo recordar, estas últimas páginas en las que él plantea que en parte estaban ya, esas sí que estaban en el viejo libro, el nuevo proyecto de sociedad. Me parece recordar, sí que estaban en el viejo libro. Habla de la reforma frente al mundo católico. Yo me permito establecer esta hipótesis, ¿no? O sea, hasta entonces existía Roma y la cristiandad. La catolicidad, como grandísimo esfuerzo civilizatorio, nace ahora. Para mí, la catolicidad es Trento y el grandísimo proyecto nada reaccionario, o sea, el gran aporte filosófico que permitirá, hombre, pues generar casi 200 años de civilización. O sea, luego los cuáqueros llegarán a las 13 colonias, pero 200 años de civilización están ahí y pasan por Bernini y pasan por estos proyectos orgánicos franciscano-jesuitas, ¿no? La reforma había sido un desafío brutal al mundo católico. La reforma logró dotar a los hombres del 16 de algo que deseaban, una religión adaptada a sus necesidades. Bueno, los signos de los tiempos, ¿no? O sea, toda religión tiene que adaptarse como autorreflexión y ayudar a generar acción dentro de los mundos existentes. Lo que caracteriza esencialmente a la reforma es haber podido dar a los problemas de conciencia que sufría buena parte de la cristiandad una solución realmente adaptada a las necesidades en la búsqueda de una religión sencilla y eficaz. Fijaos que en la página siguiente es donde vuelve a usar por segunda vez y para el proyecto alternativo lo de los recursos de argumentación monstruosamente construidos, ¿no? Esta idea, que la gracia de Dios es suficiente para la salvación y que por tanto ya todo está decidido de antemano, va a ser la idea puesta en tela de juicio por la teología jesuita. Esta afirmará
donde termina bueno, que si bien la gracia de Dios es suficiente y que Él se basta a sí mismo para salvar o condenar a cualquiera, esto último solo puede darse mediante la libertad humana que elige salvarse o condenarse. Pero bueno, yo creo que esta es una afirmación que compartiría un dominico, que lo de la filosofía jesuita va muchísimo más allá y muchísimo de muchas otras cosas. Pues la libertad, si bien está dañada, no está destruida. Y dice que semejante cuestión, no haciendo caso de la recomendación de Calvino, estos jesuitas, diciendo que en cambio se sirvieron de recursos de argumentación monstruosamente construidos. 2 veces lo dice en estas primeras 70 u 80 páginas. Me parece que es derrotarse desde el principio. No sé a qué se le puede llamar argumento monstruosamente construido. Todo argumento es construido. Punto. Porque si no, no sería argumento. Habla en la página 16 de la elección civilizatoria que España había hecho en los siglos XV y XVI y habla de esa otra interpretación que conocemos, pues bueno, de que la economía mundo, el capitalismo se desarrolla, viene desarrollándose con las talasocracias desde el siglo XII al XVII, que ya hay burguesía. O sea, el capitalismo, esas teorías del capitalismo como una cosa evolutiva que yo creo que no es así. Bueno, es una interpretación. Yo creo que es fácilmente confutable. El capitalismo comienza con los quiebros de tierras en el finales del siglo XVIII, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, y lo que sí que puede haber habido son burguesías mercantiles que comerciaban con el lujo. Traían y llevaban productos de lujo por el mundo. Y también combate, eso sí que creo que lo ha combatido, esa idea de que la tecnología, la ciencia, etcétera, etcétera, vienen del norte y bajan se extienden desde el norte europeo. Estas son teorías, bueno, blancas, anglosajonas y protestantes, ¿no? Yo creo que hay muchísima literatura hoy escrita en la cual se puede ver cómo, bueno, aparte del mundo americano que se mantenía en una situación neolítica, toda la tecnología en el mundo euroasiático africano era común. Me permití el otro día poner en nota cosas de Polanyi que iban en esta línea y cómo cosas tan tremendas como la catastrófica derrota de Portugal en la batalla de Alcázar-Quibir en Marruecos revelan que las tecnologías eran las mismas en todas partes, ¿no? O sea, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y que este mito evolutivo, civilizacional, y de un capitalismo antiquísimo, aparte de que es aburridísimo como historiografía. Yo empecé a leer una historiografía de Jacques Pirenne, que era la historia de la humanidad, y eso de que el mundo fuera talasocracia comercial tras talasocracia comercial, llegué al tomo de la Corona Española, que era el 4, y ya no pude leer más, porque pues para ese viaje no se necesitan las forjas. Antes te aprende uno la tabla periódica de Mendeleev, que está con el tostón de que es lo que siempre se repite, ¿no? Que si la talasocracia en Nizhny Novgorod o la talasocracia de Necao, eso no es una explicación histórica ni es nada. Bueno, yo hubiera podido quizás ser historiador y me hice filólogo. Eso no va a ninguna parte y está muy bien combatido. Y lo que sí que creo es que España y el mundo ibérico, que no era capitalista, no sé, los 15, era modernidad absoluta. Vuelvo a insistir en esta idea mía, que no solamente, que he mantenido antes, quiero decir, ¿no? La Celestina es un documento. Es de finales del 15, principios del 16. Dejamos en el principios del 16. A finales del 18, Hegel, para poder ir a la universidad, tiene que pedirle permiso a su duque. En el siglo XVI,
en la corona española, el que tenía cuartos iba a Salamanca y el que no tenía cuartos pues no iba a Salamanca. Pero no había que pedirle permiso a nadie. Entonces, estamos ante una sociedad civil muy moderna, estamos ante la modernidad y, en todo caso, que sean los historiadores, lo que no podemos hacer es poner las explicaciones que los historiadores no han puesto, no ponen, ¿no? O sea, eso de los modos de producción en evolución es una jauja que no sirve para todo y no sirve para nada, ¿no? Esta formación social que hay ahí, bueno, en fin, estas cosas, ¿no? Yo en esto sí que permitidme que sin ser historiador en absoluto me ponga, se me caliente la boca, ¿no? Bueno, y todas estas cosas, viene a decir, tienen que ver con la investigación. Bueno, habría entonces una civilización fáustica y una no fáustica. La no fáustica sería la ibérica, la fáustica sería la propuesta nórdica. Bueno, otro concepto fuera de época, ¿no? Porque, bueno, a ver, no, Fausto ya es una obra de teatro el primer Fausto ya es una obra de teatro de Shakespeare, pero el Fausto al que nos referimos siempre es de 18, no es de esta época, ¿no? No, de Shakespeare, no, del maestro de Shakespeare. ¿Cómo se llamaba? Como Marlowe, exacto. Como el investigador privado, Philip Marlowe. El sueño eterno, sí. Bueno, y habla de... Bueno, todo esto tiene que ver con nuestra investigación, porque España pertenece a esta segunda historia, más cautos y más prudentes frente a las frenéticas búsquedas de certezas graníticas y transformaciones totales. Bueno, decirle que los otros buscan esto. Los iberos acompañaron... Es que la filosofía es... Figueroa, la filosofía jesuítica, es Molina, que es el padre del concepto de libertad que se usa, Suárez, Figueroa. Figueroa era... Perdón, Figueroa. ¿Cómo se llama? Fonseca. Fonseca es portugués. Un gran filósofo jesuita portugués, ¿no? Aparte de que, bueno, Suárez hizo toda su carrera, bueno, no toda su carrera, no, pero gran parte de su carrera la hizo en Portugal, ¿no? En la Universidad de Coimbra. En Coimbra. Al retroceder, sin embargo, los iberos eran gradualmente conscientes de que los tiempos impedían una reelaboración de las orientaciones de la última parte de la Edad Media. La adopción del tomismo no era una conclusión previsible, ni siquiera era viable sin una modernización significativa. Los neoscolásticos ibéricos del XVI estaban lejos de ser ciegos reaccionarios, como lo veremos con Suárez, y que no adoptan el tomismo ni lo moderno, se apartan del tomismo. Esto es cuanto más... hoy en día no hay problemas en esto. Hoy en día, pues por ejemplo, Fernández Burillo lo dice, siendo un hombre que considera a Suárez hereje. Pero no lo dice así, ¿no? Hay que superar a Suárez, ¿no? Y hay que no era atomista y esto, bueno, se podrá ver. Los neoscolásticos ibéricos del XVI estaban lejos de... Debemos reconocerlos el haberse sentado las bases de la jurisprudencia internacional, el haber aportado la metafísica inicial para la moderna filosofía europea y el haber creado una racionalidad y normas más humanas para las conquistas en ultramar que las que vendrían después de los países modernos como Inglaterra y Holanda. Más que, está muy bien lo de la jurisprudencia internacional, pero yo insistiría incluso, vamos a intentar que se publique un libro que ya tiene casi 20 años, de una gran historiadora francesa, discípula de Soboul. La Revolución Francesa es una revolución justnaturalista. La Revolución Francesa como justnaturalista. Algo que se puede encontrar ya escrito en los últimos cuaderni de Gramsci, que había leído al gran Albert Mathieu, el gran historiador, que la plantea que la... ¿Ves las señales de Antonio? ¿Antonio? Sí, que son las 8. Habría que ya son las 8 y tenemos que cerrar. Tranquilo. Vale. Ya está. Pero... No, ya está. Que eso
que la Revolución Francesa es una revolución naturalista y que Gramsci dice que la Revolución Francesa es una herejía católica, en el cuaderno 19 sobre folclore. Las masas campesinas sabían lo que era el justnaturalismo, no leían todos los domingos páginas de la enciclopedia. Bueno, ya está. Si os parece, como es la hora, de estas 2 páginas y media últimas que quizás han quedado, o si alguien quiere decir algo ahora, o en la próxima sesión, a primera hora, si alguien quiere retroceder un poquito y quiere hacer algún comentario para acabarlo, pues se puede hacer así, para no... ¿Os parece? ¿No? Bueno, en la próxima sesión creo que está claro que hay que hacer el capítulo 3, ¿no? Porque entramos en materia ya seria, en materia gruesa y central del... ¿Cuántas páginas? Son de la 83 a la 110, me parece, 116. 30 como máximo. No, perdón, a la 110, de la 83 a la 110. O sea, son casi 30 páginas. Y aquí hay ya densidad y hay, en fin, creo que será uno de los capítulos que pueda requerir dedicarse. Si nos sobra tiempo siempre, pues con lo que sobre, pues no nos damos un garbeo. Pero vaya, me da la sensación de que es sensato fijar estas casi 30, estas 28 páginas. ¿No? Me da la sensación, vaya. ¿De la qué a la qué? Capítulo 3, de la 83 a la 110. Capítulo 3. Francisco Suárez, teólogo y filósofo de la imaginación y la libertad. Pero podría ser hasta la 116, porque luego son 3 páginas más, ¿eh? Y ya entraríamos en la segunda parte. Vale, correcto. Vale, bien, sí, bien visto. ¿Hasta qué página? Bueno, sí da tiempo, claro, porque nunca da tiempo. Sí, es verdad que hay un pequeño capítulo, el 4, que son 5 páginas, desde la 111, bueno, pues hasta la 116. Hasta la 116. Sí llegamos. Correcto, si no llegamos, pues ya sabéis que nunca no pasa nada. ¿Alguien que ya salga de aquí que se ofrezca voluntario para llevar la lectura de la siguiente sesión? Si no sale nadie, yo lo tengo claro el método. Pues se abre la sesión y que... El apellido que empiece por la letra A, podría ser. Vamos alfabéticamente. Y si no hay nadie que tenga ganas de hacerlo, yo ya os digo, hombre, insisto, no hay por qué hacer ninguna... No se trata de dar clase ni de hacer ni de matarse en 2 semanas para hacer un máster en filosofía medieval para estar a la altura de la presentación. Es simplemente alguien que ayude a ir guiando párrafo a párrafo, página a página. Pero vaya, si nadie se anima, pues vamos, página tal, algún comentario. Joaquín. Joaquín Arriola. Vale, Joaquín Bilbao, vale. De acuerdo, pues ya tenemos adjudicado, ¿vale? No has cortado la grabación todavía, ¿no? No, es verdad, la grabo. No hemos dicho ninguna inconveniencia todavía, o sea que No hemos dicho ningún inconveniente todavía. la cierro.